confirman audio, ahora sí. Sí, doctor. Buenas tardes, doctor. Sí, se le Buenas escucha. tardes, doctor. Doctor, Doctor, sí se le escucha. ¿escucha? Doctor, se escucha. Vamos a continuar nuestra clase que lamentablemente por un tema de una mala señal se había interrumpido casi al finalizar, ¿no? Estamos en las regulaciones del trabajo en la historia. ¿Qué debemos ahí entender? Que el trabajo ha existido, eso hemos dicho, y que la regulación del trabajo también. A esa regulación a la que nos referimos es a la apropiación del trabajo por otras personas. ¿Cómo se apropia una persona del trabajo de otra? ¿Eso ha estado regulado? Sí, ha estado regulado. No en el comunismo primitivo, donde había trabajo, pero sí en el esclavismo, donde el amo se apropiaba no solo del trabajo del esclavo mediante la potestad dominica, sino también se apropiaba del ser mismo, del esclavo mismo. Pero hay otras formas de trabajo, eso también habíamos señalado. Esas otras formas de trabajo son el trabajo de los hombres libres mediante el arrendamiento de obra o de servicio. Ya habíamos explicado. El trabajo de los profesionales, donde no se pagaba una merces, sino desde esas épocas se paga lo que se llama un honorario, porque también se consideran profesiones honorarias. Y el trabajo en el campo, ya en el régimen del colonato, donde había muchas instituciones como el jus in agro vestigali o el derecho al agro, pero pagando una renta, un monto por el uso de la tierra, o la enfiteusis, que es el derecho a tener la tierra, pero producir la misma, ¿no? El enfiteuta. Por lo tanto, una primera conclusión es que el trabajo en el esclavismo ha estado regulado por normas del derecho civil y en ocasiones por el derecho de gentes o jus gentium. Ahora, tenemos también el trabajo en la sociedad medieval. En la sociedad medieval, también esto hemos visto, hay dos formas de trabajo. El trabajo en el campo y el trabajo en la ciudad. El trabajo en el campo, la relación social de producción estaba entre el señor feudal y el siervo. Era un trabajo obligado en el cual el señor feudal pues obligaba a trabajar al siervo en sus tierras, en las tierras que le pertenecían por mandato divino y demás, ¿no? Y obviamente el pago que hacía el siervo por trabajar las tierras del señor feudal era en trabajo, era en productos y al final era en dinero. De ahí surge el tema, la tierra es del quien la trabaja, porque acá la tierra era del señor feudal, era del rey, pero ellos no trabajaban la tierra. Entonces, van a ver ustedes después cómo influye esto en la historia, en esa frase tan importante, tan reivindicativa, de establecer la tierra es de quien la trabaja. Pero también habíamos apuntado de que hoy en día existen formas de trabajo en el campo, sobre todo en el sector andino, no en el Gran Oriente, donde hay estas modalidades, ¿no? Una persona que tiene un terreno conviene con el vecino y pues se establece esta modalidad. Espérenme un segundito. Hola. Estoy en clases. Sí, más tardecita. Sí, dígame. No puedo en este momento atender. No, estoy en media clase. Escríbame, por favor. Escríbame en mi WhatsApp. ¿Ya? Ya, gracias. Hasta luego. Entonces, fíjense ustedes, compañeros, que en esta modalidad aún pervive en Bolivia, ¿no? No tal vez exactamente, pero cuando uno tiene un terreno y no lo trabaja, viene otra persona, un vecino, un hermano campesino, y dice, vamos a trabajar tu tierra y vamos a ir a mitades, ¿no? Y esto incluso establecen ya hasta con términos aymaras, ¿no?
pero también existían en la sociedad medieval. En términos aymaras creo que se llama waki, ¿no? Vamos a hacer waki. La mitad para vos, la mitad para mí. Fíjense ustedes, ¿no? Estamos viendo cómo se apropiaban del trabajo en este periodo y también en los gremios. En los gremios, pues en las ciudades la actividad era monopólica. No se podía ejercer una actividad manufacturera, artesanal, fuera del ámbito gremial. Esos gremios que acaparaban, si cabe el término, los mercados, pues tenían una jerarquía a la cabeza del maestro mayor, tenían una jerarquía donde el nivel más bajo era el de aprendiz, porque no recibía un salario, una remuneración, una retribución, podríamos decir, por su trabajo, más bien el aprendizaje, y que hoy nuestra legislación boliviana también tiene, ¿no?, el contrato de aprendizaje. Y modernamente lo que ustedes hacen con su trabajo dirigido es un contrato para la formación, es decir, la parte teórica en la universidad, la parte práctica complementaria en una institución pública, ¿verdad? Y también no sé si en esta clase se preguntó dónde queda la regulación del trabajo de la colonia española, colonización española, por ejemplo, con el régimen de la encomienda, ¿no? Ahí también, ¿no?, se tenía un trabajo forzoso porque se habían apropiado de las tierras de los originarios y los españoles, encomenderos, eran los que se apropiaban de la tierra y de las personas. No habían destruido la forma como producían socialmente hablando, pero sí la apropiación era para ellos. O el trabajo de los mitayos, donde se obligaba por las leyes de Indias, norma, regla, que establecía la apropiación del trabajo, y por lo tanto los mitayos iban por lo menos 15 años a producir en las minas y muchas veces no salían vivos, ¿no? Entonces, fíjense ustedes, hay todas estas formas de apropiación del trabajo que se daban en estas sociedades. Espérenme un segundo, ¿qué estará pasando? Hola. Te voy a llamar más tarde, estoy en media clase, ¿ya? Gracias, chacho. Entonces, bueno, una vez que estamos en la sociedad medieval, ¿qué es lo que ocurre cuando cae la sociedad medieval? Cuando se establece un nuevo orden, un nuevo orden político, un nuevo orden económico, un nuevo orden social. Y ahí el profesor Jorge Rodríguez Mancini dice: hemos acabado con las sociedades preindustriales, las sociedades antes de la industria, y ahora pasamos a las sociedades industriales, las sociedades producto de la revolución industrial, de la revolución también burguesa, de la revolución francesa. Los principios que tiene esta revolución son, pues, la libertad, igualdad y fraternidad, que ustedes conocen. Libertad, ¿por qué? Porque en la sociedad medieval no se permitía, ¿no?, la libertad de trabajo, entre otras. También estará, pues, la libertad de pensamiento, la libertad de locomoción, la libertad de expresión, ¿ah? Pero, sobre todo en el régimen de los emprendimientos económicos, libertad para trabajar, que ya nos rija el monopolio. Muy bien, igualdad. En el esclavismo, en la sociedad medieval, las leyes no eran iguales para todos, ¿no?, ni en la apariencia, ni en la realidad. El amo, pues, tenía el jus civile a su favor y el esclavo no tenía derechos, no era considerado persona. Lo propio acontecía en la sociedad medieval, donde el que tenía privilegios era el señor feudal y el siervo era un ser desprotegido al que le imponían, ¿no?, todas las normas. Bien,
Acá lo que se va a consagrar es algo que se mantiene hoy y que ustedes deberán reflexionar sobre lo mismo. La ley, para ser ley, debe ser igual para todos. Antes no. Antes habían normas privilegiadas para una clase social frente a otra. Ahora las leyes son igual para todos. Les pongo un solo ejemplo. El amo podía matarlo al esclavo y no era un delito. Hoy nadie podría matar a otra persona, porque la ley es ley para todos. Pero lo que deberíamos reparar en el tema de las relaciones laborales es que aquí hay una igualdad jurídica aparente, pero hay una desigualdad económica evidente. ¿Por qué? Porque en el capitalismo, en la sociedad industrial, hay dos clases importantes. Primero está la clase burguesa, los capitalistas, los que son dueños de los medios de producción. Son los que van a conseguir la apropiación de los medios de producción. Y al otro lado están los obreros, los proletarios, los que trabajan, los que generan riqueza, pero los que se aprovechan de esa riqueza son los empresarios. La producción es social. La distribución no es social. La distribución es individual. Entonces, en la revolución industrial se van a desarrollar tecnológicamente a partir del vapor, van a emerger pues grandes fábricas, grandes industrias. Por eso se llama también la revolución industrial. Se va a acabar con el oscurantismo de la sociedad medieval, que incluso prohibía el derecho a pensar, prohibía el derecho a disentir, prohibía el derecho a revelar las innovaciones tecnológicas, científicas. Aquí va a haber una gran revolución en el pensamiento, en la ciencia, en la tecnología, en todos los ámbitos. Entonces vamos a tener fábricas. Ya no va a haber el taller artesanal, o si va a haber, va a quedar reducido pues a una situación sin importancia económica. Ya no va a haber la manufactura. Ya no va a ser una misma persona la que hace todo el producto o gran parte, digamos, del proceso. No, ahora en la fábrica van a ser algunas personas. Una parte de la producción, otra, y vamos a tener un producto acabado. El capitalista es dueño de los medios de producción, hemos resaltado, y el obrero es el que vende su fuerza de trabajo. Pero habrá que apuntar también que con el desarrollo tecnológico, con el desarrollo de la ciencia, no solo de la ciencia para el desarrollo tecnológico, sino también en el campo de la medicina, los hombres van a vivir más tiempo. Antes el promedio de vida era pues más reducido. Ahora hay vacunas, hay nuevos tratamientos y por lo tanto el hombre bastará que viva 10 o 20 años más, entonces el hombre va a tener la posibilidad de trabajar y de vivir más tiempo. El tema es que no van a alcanzar las fábricas. Y como no van a alcanzar las fábricas, va a haber lo que los capitalistas llaman un ejército de mano de obra de reserva. Imagínense, un ejército de mano de obra de reserva. De modo tal que cuando se despide a un trabajador, están esperando el puesto 10, 20 para el mismo cargo. Y se va a cumplir esta ley económica, la ley de la oferta y la demanda. ¿Sí? Se va a cumplir la ley de la oferta y la demanda. Es decir, a mayor oferta de mano de obra,
menor demanda y los salarios van a bajar. El monto que se paga de los salarios baja. Por lo tanto, cada vez van a ir a ofertar los trabajadores su mano de obra por un salario más bajo. O es el empleador el que va a imponer condiciones económicas más deprimentes para el trabajador, que no le alcancen incluso para subsistir. Jornadas agotadoras, sin descanso en fines de semana, porque incluso en la sociedad medieval había pues descanso. Acá no, si quieres ganar el domingo, tienes que trabajar el domingo. No hay tal con que el domingo es feriado y ¿quién te paga? Entonces, bajo esta ley de la oferta y la demanda, el empleador impone las condiciones de trabajo. Salarios bajos, jornadas largas, sin seguridad en el ámbito de la higiene y salubridad en el trabajo. Pueden producir con contaminantes y pues puede matar esto a los trabajadores y no hay una regulación específica en un principio. Cuando el trabajador se accidenta, qué pena. Bueno, ya no podrá trabajar simplemente. Pero no hay la seguridad social que coberture eso. No hay esa disciplina. Cuando queda sin fuerzas, qué bien, que se vaya a su casa. ¿Por qué? Porque hay otro que tiene más fuerzas para trabajar. Además, las mujeres van a ingresar al mercado laboral como medias fuerzas. Las mujeres y los niños son las medias fuerzas. Desde ahí se empieza a considerar a las mujeres en las actividades industriales como personas que deben ganar menos. Y su regulación está junto. Mujeres y menores. Una discriminación frente a los varones. Y eso está en nuestra actual ley. En nuestra actual ley, ¿no? Entonces, ahí vamos a ver. Les muestro en este momento. Si ustedes revisan la Ley General del Trabajo, su decreto reglamentario, van a poder ver que en un capítulo se encuentran, ¿sí?, las mujeres y los menores en la misma regulación. A ver, les voy a precisar exactamente el artículo. Acá tengo en mi página 147. Artículo 58 de la ley, del capítulo 6 del trabajo de mujeres y menores. Fíjense, se prohíbe el trabajo de menores de 14 años. Artículo 59, se prohíbe el trabajo de menores, de mujeres y de menores en labores peligrosas e insalubres. Artículo 60, las mujeres y los menores solo podrán trabajar durante el día, excepto labores de enfermería, servicio doméstico y otras que se determinarán. Entonces, vean ustedes, ¿cómo vamos a regular a las mujeres y a los menores? Pues eran las medias fuerzas, habían muchos desocupados, ¿sí? Entonces, fíjense, ahí está la situación, con referencia a la forma como se regulaba en la sociedad industrial, ¿no? Pero todavía no había derecho del trabajo. Estamos poniendo como ejemplo lo que actualmente se mantiene de las medias fuerzas, como ejemplo. Pero acá no hay derecho del trabajo. Entonces, hay una situación de injusticia. Se llega a denominar un capitalismo bárbaro. Capitalismo salvaje se llama. Pero en otros textos está como la cuestión social. Aquí tienen apuntado. La cuestión social. ¿A qué se llama la cuestión social? A ese problema que existe entre el capitalista y los obreros
por el cual el capitalista impone por su poder económico las condiciones de trabajo. Impone. Y si el trabajador no quiere, pues no las toma. Porque hay la libertad, no se olviden, libertad de contratar, libertad de despedir, libertad para morirse de hambre. Y la igualdad, como habíamos señalado, es solo formal, es solo legal, porque hay una desigualdad económica. Hasta hoy tenemos desigualdades económicas. El Estado no interviene en las relaciones laborales. Es un Estado gendarme que solo vela porque no se afecte la propiedad privada, pero no se va a meter a regular la relación específica entre trabajador y empleador. Van a ser las normas que ya existen. Van a ser las normas del derecho civil. Es decir, el trabajo no va a estar sujeto a una protección especial. Ante esta situación tan caótica, los trabajadores se van a rebelar. Y lo primero que van a hacer es autodefenderse, autoprotegerse. Por eso tenemos ahí la autotutela de los trabajadores. ¿Cómo se protege? A veces de manera inconsciente. Una máquina que concentra varios trabajadores, modernizada, va a suprimir las labores de cientos de trabajadores. Si en la fábrica teníamos 20,000, ahora vamos a necesitar 15,000. Y por lo tanto, por el desarrollo tecnológico, 5,000 van a quedar fuera de la fábrica, sin fuente de trabajo. ¿Cómo empieza la autotutela? Con hombres anarquistas, revolucionarios como Ned Ludd, que van a aplicar lo que hoy se conoce como el ludismo. Ned Ludd era un anarquista en Europa que aplicaba este criterio reconocido hoy como ludismo, que iba a destruir a las fábricas, iba a destruir las máquinas. Antimaquinismo también se llamaba. Y decía, la máquina, esta maldita, nos quita nuestras fuentes de trabajo, porque cada vez se moderniza más y cada vez se necesitan menos obreros en la fábrica. Pero lo que no se da cuenta en ese momento es que su enemigo no es la máquina, sino el dueño de la máquina. Su enemigo no es la máquina, pues la máquina no habla, no piensa, no razona, sino es el dueño de la máquina. El que a partir de eso contrata trabajadores con bajos salarios, despide, etc. Pero los trabajadores van a tomar conciencia. Y esa conciencia les va a permitir a los trabajadores, ¿sí?, ser de una clase en sí a una clase para sí. Una clase que luche por sus intereses. Entonces se va a sindicalizar, se va a asociar el trabajador. Va a formar lo que se llama el sindicato. ¿Y el sindicato para qué es? Para defender sus intereses. El sindicato es aquella organización que agrupa a los trabajadores para la defensa de sus intereses, para reivindicar sus derechos. El sindicato está proscrito en un principio. Es ilegal. Vean el edicto de Turgot, la ley de Chapelier, se prohíbe a los trabajadores sindicalizarse, asociarse. Dice que para defender sus intereses comunes, eso atenta contra la libertad individual y por lo tanto está prohibido asociarse. Es un delito asociarse. Pero los trabajadores
perseguidos, declarados ilegales en cuanto a su organización sindical, se van a imponer. El sindicato primero es prohibido, después es reconocido y finalmente, después de ser aceptado, reconocido legalmente. Y es la fuerza del sindicato la que va a obligar al Estado a que el Estado intervenga en las relaciones laborales. Le va a decir, no intervienes Estado, nos vamos a matar. Habían muchos conflictos. Recuérdese la lucha del 1 de mayo, ¿sí o no? Donde ya hay los sindicatos, ¿verdad? Donde ya hay los sindicatos que se organizan, ¿verdad? Entonces, esos sindicatos luchan porque se establezca la jornada de 8 horas, que había sido reconocida por el gobierno, pero que se negaban a cumplir los empleadores. La ley Ingersoll, ¿verdad? Entonces, ante eso se produce una huelga masiva en 1886. En Chicago, un centro industrial muy importante, que después va a terminar con la pena de muerte de varios trabajadores. Muere por haber iniciado una lucha por la jornada de 8 horas de trabajo. Lo que evidencia es que antes se trabajaba más. Y eran acusados de que en su protesta habían muerto policías en manos de ellos, en un atentado, que no se sabe si es un atentado o un autoatentado, o un atentado de la propia empresa, pero van a ser inmolados los trabajadores. Por eso el 1 de mayo se recuerda, Día del Trabajo. Por esa lucha. Entonces es el sindicato el que obliga a que el Estado intervenga en las relaciones laborales. Ya no con el derecho civil, sino con ¿qué? Con el derecho del trabajo. Aquí van a ser el derecho del trabajo. El derecho del trabajo, en su fuente real, como hemos visto, nace, pues, compañeros, ¿sí?, de la lucha de clases. Aquí está el derecho del trabajo. Después de la intervención del Estado, es decir, vamos a dictar normas, vamos a crear una administración de justicia laboral, vamos a velar porque los empresarios cumplan con las normas laborales que estamos estableciendo y por lo tanto va a empezar a otorgarse una tutela especial al trabajador, que va a ser la razón de ser del derecho del trabajo, proteger al trabajador, proteger al económicamente débil en la relación laboral. Esa es su razón de ser. Y esto se va a constitucionalizar. La primera constitución social en el mundo fue en Querétaro, México, en 1917. La primera constitución social. 1917. Luego tenemos en 1919 a la constitución de la OIT. Se va a conformar en 1919 la OIT. Miren, estamos 18, 19, 20, 21, 22, a 105 años recién de la primera constitución social en el mundo, en Querétaro, México. A 103 años de la creación del organismo más importante que va a regular, que va a normar, que se va a encargar de los derechos laborales a nivel mundial, que es la Organización Internacional del Trabajo. Nuestra Constitución es de 1938.
la primera constitución social en Bolivia. La Ley General del Trabajo, 1939, aprobada con decreto ley, elevada a rango de ley el año 1942, elevada a rango de ley. Y el decreto reglamentario del año 1943. Es decir, vamos a empezar una etapa de protección al trabajador, de tutela al trabajador, después de haber sufrido todos estos años, largos años, desde el 1879, que es un ícono de la Revolución Francesa, imagínense, hasta 1917, primera constitución social. Los derechos laborales, la jornada máxima, el salario mínimo, el derecho al descanso, el derecho a la jubilación, el derecho a la atención, el derecho a la higiene en el trabajo, se van a establecer en estos años. Y vamos a atravesar varios años con la protección del derecho del trabajo. Esta protección no quiere decir que se esté cambiando de modo de producción, de sistema, que ya estamos en el socialismo. Todo lo contrario. Mediante el derecho social se respeta la propiedad privada, pero en la misma se va a considerar también el respeto de mínimos derechos en favor del trabajador. ¿A cambio de qué? A cambio de que no vayamos hacia otros modos de producción, hacia otros modelos económicos, políticos y sociales, como el socialismo. Entonces, esa es la función, ese es el rol, la razón de ser. Por lo tanto, la regulación del trabajo en la primera etapa de la sociedad industrial es con el derecho civil, a partir de una ley económica, la ley de la oferta y la demanda. Posteriormente, la regulación del trabajo va a ser mediante el derecho laboral, mediante el derecho del trabajo, una regulación especial con sentido protector. Entonces estamos hablando también aquí de una regulación tutelada. El Estado va a intervenir en la relación laboral y va a juridificar esa relación a partir de un derecho del trabajo protector. Durante varios años vamos a experimentar ese carácter protector. Pero ¿qué pasa en la actualidad, en la etapa postindustrial? Llamada también etapa neoindustrial, etapa del imperialismo, etapa de la tecnotrónica, la tercera ola, y recibe muchas denominaciones, la etapa imperialista, muchas denominaciones. Van a haber nuevas relaciones sociales de producción. ¿A partir de qué? A partir de la globalización. Los mercados, a diferencia de los primeros años del capitalismo con regulación del derecho del trabajo, se va a producir aquí una globalización en la economía, inicialmente hablando. Y esta globalización va a determinar, ¿verdad?, que se abran los mercados, que se produzcan procesos de integración económica en principio, política y social. Es decir, ya no hay que, mi producto de vinos italianos no puede entrar a España porque si entra a España va a destruir el mercado vitivinícola español.
y va a mandar a la calle a miles de trabajadores. No, 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 no. El vino italiano que se vende en Italia, el vino español que se vende en España. No, no, ahora globalización, proceso de integración económica, apertura de mercados, vamos a suscribir tratados, ahí entra el derecho internacional, por el cual el vino italiano puede entrar en todo lo que es la Comunidad Económica Europea, lo que hoy es la Unión Europea. Y por lo tanto, si el vino español es de menor calidad y de más alto precio, va a quebrar. Se van a cesar las vitivinícolas de España, se van a despedir a trabajadores para producir con mano de obra más barata. Por ejemplo, la línea Volkswagen alemana va a ir a poner su fábrica en Brasil, en México. La línea automotriz Renault y Fiat van a ir a producirse a fabricarse en la Argentina. Porque el producto puede ser el mismo, pero la mano de obra es más barata. Entonces se va a globalizar la economía. Y ese proceso viene en Europa desde la década de los 70, un nuevo orden económico. En Latinoamérica ha empezado desde la década de los 90, es decir, esta globalización, esta integración económica no va a ser extraña para el derecho del trabajo. No va a ser para nada extraña. Va a afectar. ¿Cómo va a afectar? Va a generar pues crisis y desempleo en la familia trabajadora. Muchas personas van a ser echadas a la calle. Mucha crisis. La crisis genera destrucción de los hogares. Porque cuando en una familia no hay trabajo, normalmente el hombre se va y le deja a la mujer con toda la carga de los hijos. O se va a otro país en busca de trabajo. A veces le va bien, a veces le va mal. Entonces hay una crisis. Hay desempleo. Y claro, como estamos privilegiando los productos a vender sin proteger al ser humano, entonces la norma laboral se va a desregular. La norma protectiva se va a desregular y a eso se llama flexibilización laboral. ¿Qué significa flexibilización? Que la norma se va a volver más dúctil, se puede volver más elástica, se va a adecuar a las condiciones del mercado mundial. Si yo fabrico ganchos y he producido ganchos como para vender todo el año, y estamos recién finalizando mayo, voy a cerrar mi fábrica porque ya tengo la suficiente cantidad de ganchos para abastecer al mercado. Y para que mi producto no baje de precio, entonces ya no fabrico ganchos. Y por lo tanto, los trabajadores van a ser echados a la calle. Flexibilización del mercado de trabajo. Fácil ingreso, fácil salida. Los voto cuando yo decida. Ya no me protege el derecho del trabajo, el derecho al trabajo, a la continuidad, a la estabilidad, nada. Se van a flexibilizar muchas cosas. Vamos a flexibilizar la jornada laboral. Yo te pago por hora 20 pesos. Entonces te voy a pagar los mismos 20 pesos si trabajas 1 hora o si trabajas 10 horas o 15 horas. Ya no hay que pasadas las 8 horas se pague el doble, hora extra, trabajo extraordinario. No. Yo te voy a pagar por hora 20. Trabajas 8, te pago tanto. Trabajas 10, te pago tanto. Yo te pago en domingo lo mismo que el lunes. ¿Por qué te voy a pagar en domingo el doble? ¿Acaso produces el domingo más? No, pero es que el domingo nosotros descansamos con la familia.
Bueno, pues si no quieres, no trabajes en domingo y chao. Entonces ya no se ve al ser humano, se ve a un objeto que trabaja, se ve a una mercancía que podemos comprar y vender. Pese a que en 1919 la OIT ha declarado en su preámbulo que el trabajo no es una mercancía, pero se trata como mercancía. Los empleadores que dicen, ¿cuánto me cuesta la mano de obra? ¿Cómo voy a abaratar la mano de obra? No están pensando en el ser humano, no están pensando en la persona que trabaja, que tiene familia, que tiene necesidades, que tiene aspiraciones, que tiene derecho al bienestar económico, al bienestar espiritual, nada. Lo que le interesa es acumular dinero. Y hay muchos que le hacen coro, pues, que cuando hablamos de un incremento salarial, se oponen sin ser empresarios, ni economistas, ni nada. Se oponen, ¿por qué? Porque es fuerte el poder de los medios de información, ¿verdad? Hasta los periodistas de Canal 13 son antiobreros, y eso ya da vergüenza, ¿no? Son antiobreros. Alguien diría, pititas son, así es, ¿no? Neoliberales, derechistas, antiobreros, yo les... Porque les escucho y me da vergüenza la forma como encaran las noticias en contra de los intereses de los trabajadores. Y si uno les pregunta, ¿y usted bajo qué régimen está aquí de periodista? Consultor de línea, cuando es trabajador. O sea, negando a su propio derecho. Pero es así, ¿no? Bueno, entonces la globalización que ha generado crisis de desempleo. En el ámbito del derecho del trabajo se ha flexibilizado la norma laboral, se ha desregulado. El empleador ha vuelto al principio de la libertad. Por eso les dicen neoliberales. ¿Qué quiere decir neo? A ver, ¿quién me dice? ¿Qué significa neo? Nuevo, doctor, nuevo. Nuevo. Nuevamente liberales quieren volver a esta época del capitalismo salvaje. Por eso son neoliberales. Otra vez quieren pues libre contratación, libre despido. Y a veces los hermanos del MAS les dicen neoliberales y ellos son neoliberales cuando tratan a sus trabajadores de la administración pública. Porque ahí no hay la estabilidad laboral, ahí hay el condicionamiento político y los votan el rato que quieren. Entonces ellos también como empleadores en relación a los trabajadores del Estado son neoliberales, ¿no? Pero se limpian su boca para decir estos neoliberales. Yo siempre digo los neoliberales diciendo neoliberales. Estos neoliberales con relación a su condición de empleadores. En algunos casos dictan normas protectivas. Eso tampoco podemos negar. Por su carácter populista, por su extracción social, de tener apoyo de los sectores sociales, por haber hecho ese acuerdo con sectores de trabajadores como la COP, etcétera. Hay normas que buscan proteger a los trabajadores. Un solo ejemplo. En la época de la señora Yanine Áñez no hubo incremento salarial ni del 0%, ni del 0,1%. Ya en el gobierno del MAS hay el incremento, aunque mínimo, ¿verdad? Y hay normas protectoras. No en la medida que quisieran. ¿Por qué? Porque ellos también cuidan otros intereses. Entonces, estos son los neoliberales. Estos neoliberales lo que quieren es la negociación directa entre trabajador y empleador sobre el incremento salarial. ¿Y quién se va a imponer? Se va a imponer el empleador, porque tiene el poder económico. Porque si bien somos iguales ante la ley, somos desiguales económicamente. Y eso es lo que pasa. Y eso es lo que está ocurriendo a nivel mundial, ¿no? Ahora, ¿los trabajadores siguen luchando por sus derechos? Claro que sí. El derecho del trabajo es un derecho reivindicativo. Es un derecho que no tenemos que esperar a que pacientemente sentados a que se cumpla. No. Es un derecho que hay que
Primero, difundir a los trabajadores para que sepan hacer valer sus derechos. Y hay que exigir ante las autoridades de los tres órganos a que se respete y se cumplan los derechos. Esa es la labor de los abogados laboralistas. Sin ir lejos, hasta mañana estuve coordinando para dar la capacitación en la escuela sindical de los compañeros fabriles a nivel nacional, y a mí me toca solamente Santa Cruz y La Paz. Y hay otros compañeros también que son capacitadores en temas laborales, que van a ir a Sucre, Potosí, otra doctora entiendo que está en Beni Pando, otro compañero o colega está en Cochabamba, y así, ¿verdad? Entonces, lo primero que hay que hacer es buscar la capacitación de los trabajadores y enseñar en la universidad lo que es nuestro derecho del trabajo, por si algún compañero se anime a ejercer esta noble profesión de abogado y pues sea una opción a otras disciplinas que a veces también les gusta a ustedes, como el derecho penal, el derecho civil, que también son importantes, ¿no? Roy, adelante, compañero Roy. Doctor, buenas tardes, ¿me escucha? Sí, perfectamente. Doctor, mi pregunta va en este sentido. Al ver vulnerados mis derechos laborales en una fuente de trabajo, por ejemplo, tengo que, o sea, yo creo que debería haber aquí una figura, ¿no? Porque es un derecho subjetivo, o sea, es una facultad que el Estado me otorga a través del derecho laboral de poder solicitar una tutela, porque en algún caso han sido vulnerados mis derechos laborales, pero es un derecho de tipo subjetivo, digamos, que yo tengo que, por voluntad tengo que ejercer. No, el Ministerio de Trabajo no puede ejercerlo de oficio, ¿no ve? A ver, la persona tiene que decidir hacer valer su derecho, como en todos los casos. Si a alguien le prohíben hablar, pues la persona tiene que decir, me están prohibiendo hablar. Si a alguien le privan su derecho al trabajo, tendrá que decir, me están privando mi derecho al trabajo. Si a alguien le afectan su derecho a la intimidad, dirá, pues está siendo afectado este derecho tan importante. Y si a alguien no le paga su salario, también dirá, no me han pagado mi salario. Pero con una diferencia. La diferencia está en que los derechos laborales son de cumplimiento obligatorio cuando el trabajador obviamente los reivindica. Y el Estado coadyuva a que se respeten esos derechos con un contenido más protectivo, nada más, con un criterio de protección, que ese es el fin del derecho del trabajo, proteger al económicamente débil. Pero no haríamos nada si el trabajador no hace la iniciativa, como Roy ha apuntado. Si el trabajador no tiene la iniciativa, pues por más de que el abogado quisiera y le diga, mira, están violando tu derecho, te lo voy a defender un ratito, doctor. Es mi derecho. Yo decidiré qué momento reclamo o si no reclamo. Esa es la situación. Eso es. ¿También soy? Bien, ¿alguna otra pregunta, compañeros, sobre este tema? Bien, entonces vamos a pasar al siguiente tema, que se refiere a, aquí está nuestro plan global, y ustedes también tienen su plan global, a los principios del derecho del trabajo. Entonces avanzaremos al menos la primera parte de los principios. Entonces dejamos de compartir y pues en un segundo cambiamos de tema porque con Doctor, ustedes he estado... Sí, adelante, compañera. una consulta. ¿Qué pasa? Bueno, quieres denunciar, trabajas tal vez más horas extras y demás, y te amenazan con despedirte si denuncias. Ah, es muy buena la pregunta, Catherine Daisy. Sí, ¿qué pasa si yo quiero cobrar mis horas extras y si yo digo, me deben mis horas extras, mejor te vas? Y eso es lo que ocurre siempre, ¿sí o no? Mejor te vas, compañerita.
que estás aquí con tus horas extras, ¿no ve? Para eso se necesita, pues, compañeros, la orientación adecuada, ¿sí? ¿Se está viendo el cuadrito? Ahora sí. Sí, doctor, Ahora sí, doctor. sí, doctor. Sí, doctor. Muy bien. Bien. ¿Yo qué le orientaría? Miren, tan buena la pregunta. ¿Por qué? Porque a veces, cuando uno es loquito, yo digo loquito en un término no ofensivo, digamos, se precipita, se te deben horas extras, reclamale. ¿Qué tengo que privilegiar primero? Lo primero que tengo que privilegiar es la fuente de trabajo, los medios de subsistencia. Entonces yo le diré, vamos a reclamar las horas extras dependiendo las circunstancias en las que se esté desarrollando la relación laboral, que no es la misma en todos los casos. Si yo tengo un sindicato poderoso que me va a defender, con el sindicato planteo, nos deben horas extras. Yo he hecho así varios trámites con los sindicatos y hemos tenido éxito con los sindicatos. Me deben las horas extras, hacemos un pliego, vamos ante las autoridades y bueno, se establece que se ha hecho horas extras y hacemos pagar. En una negociación, en un proceso. Bueno, pero ahí está el sindicato. Y los dirigentes, cuando terminan su mandato, tienen un año más fuero sindical para que no se venguen contra ellos. Bien. Y si les quieren despedir, hay normas que protegen contra el despido injustificado. Perfecto. Pero si es una actividad económica donde, para empezar, no hay sindicato, o el sindicato es una organización vendida al empleador, porque también puede darse esa situación. Cualquiera de las dos cosas, yo como abogado le escucharé y le diré, no te aconsejo que en este momento puedas demandar. Los derechos son imprescriptibles. Ya vamos a ver en el principio de denunciabilidad las situaciones, las connotaciones que tiene además esto. Entonces le diré, vas a reclamar, anótate tus horas extras, qué fechas estás haciendo, qué días, cómo se da la circunstancia, y cuando termine la relación laboral, como no prescriben tus derechos, vamos a reclamar. Entonces hay que darle la orientación adecuada según la circunstancia. No se puede de prepo decir, haremos valer tu derecho. Por eso, lo quito, digo, ¿no ves? Lo quito. Es decir, ya, muy rápido. Lo que vamos a hacer es escuchar, ver el contexto, analizar. Aquí sí. En este otro caso, no. Y en este otro caso no te corresponde. ¿Por qué? No estás en la Ley General del Trabajo, no te corresponde porque tu cargo es de vigilante, no te corresponde porque estás en una situación diferente, eres personal de dirección. No se olviden que el derecho del trabajo es un derecho concreto. ¿Qué significa concreto? Que regula según cada situación, según el tipo de personas, la forma de prestación, el régimen en el que se encuentran, del sector público, del sector privado. Eso tengo que analizar primero. Y luego doy la orientación. Eso es lo que tiene que hacer el abogado. Y también en muchas veces el dirigente, ¿sí? Y eso es lo que podemos decir, compañero, ¿sí? Entonces, hay que cada caso analizar. Por eso nos pagan. Y yo les diría, por eso ustedes están estudiando, por eso se están formando. No para dar una orientación en general, a ciegas, sin analizar, cobrando más y después me ha hecho reclamar, me ha hecho perder mi fuente de trabajo usted. Pues una carga de conciencia para el abogado que no ha orientado adecuadamente. ¿Sí? Bien. Eso es lo que le puedo responder, compañero. Gracias, doctor. Muy bien. Doctor, buenas tardes. Adelante, compañero.
Una pregunta, tengo entendido de que, por ejemplo, los gobiernos de Margaret Thatcher han intentado descalificar el movimiento de los sindicatos y eso se mantiene hasta nuestros días. Mi pregunta es, ¿por qué hay tanto desmérito a los sindicatos y por qué hay ese conflicto constante entre obreros? No, no sé si me explico. Sí, esta es una situación muy dinámica. El rol del sindicato es defender los intereses de los trabajadores. Ese es el rol del sindicato. El rol del sindicato no es meterse en política partidaria. Bueno, ahora criticamos, ¿no? Que la COP es vendida al MAS y demás, pero yo les digo, a ver, compañeros, seamos sinceros. Si la COP no estaría un tanto afín hacia el gobierno, ¿ustedes creen que hubieran establecido este incremento salarial? No, así de claro. Les pongo el ejemplo de la señora Yáñez. Áñez, cero incremento, así de claros. Es parte de la estrategia. Ahora, que tienen que exigir más, que tienen que mostrarse menos, digamos, condescendientes con el, qué sé yo, con el gobierno, sí, que el apoyo no es gratis, que el apoyo es por sus reivindicaciones, correcto. Y yo veo que hay dirigentes que son más permisibles, pero también veo que hay dirigentes que son más luchadores. Yo he sido invitado por organizaciones obreras para elaborar un proyecto de ley corta. Están hablando de la ley corta, hay una marcha por la ley corta. No, yo no tengo nada que ver con esa marcha de la ley corta, no sé si habrán llegado, ya se habrán ido, para hacer un procedimiento más efectivo en el tema de las reincorporaciones. Para que no sea tanto trámite el pago del salario, que es muy indispensable. No podemos, pues, me deben 5 meses de sueldo y voy a hacer un juicio de 4 años. No, ley corta por eso, ya. Entonces, estamos trabajando en eso, hemos hecho todos los esfuerzos, yo no puedo revelar el contenido, pero he ido por las organizaciones obreras y veo con mucha fuerza muchos dirigentes dicen, no, aquí ustedes están yendo hacia el lado de los empleados, les dicen, hemos trabajado con ministros, ¿no? Justicia, minería, trabajo, y también ellos tienen sus argumentos y quieren, es una pelea. Entonces, si sacan eso, mis compañeros, es un logro para los trabajadores, no solo para los dirigentes, pero a veces no siempre son bien entendidos. Ahora, los empleadores, ¿qué buscan? Denostar, hablar mal de los dirigentes, de los buenos y de los malos. Yo he conocido, tengo compañeros dirigentes, esta mañana también hablé, anoche trabajé una notita para Tarija con relación al pliego, estamos en ese proceso de negociación, pero se trata de descalificar porque son malos, porque son flojos, porque ganan de nada, por miles de situaciones. Pero yo he conocido dirigentes que son muy honestos. Mañana fui por el tema de la capacitación de la escuela sindical a la Confederación de Fabriles y me hablaba otro compañero de otra empresa y me dice, hemos tenido ganancias, hemos producido el doble, nos han felicitado por haber elevado la producción de nuestro producto en la fábrica. Y no hay prima de utilidad. ¿Pero cómo no va a haber prima de utilidad? Se han producido el doble. Un poquito el precio ha bajado, pero ese es el argumento. Medio difícil. Planteen esto. No planteen esto, una orientación. Entonces siempre habrá eso. Pues, y obviamente Margaret Thatcher, no se olviden, calificada como dama de hierro, porque no le temblaba, sabemos a qué intereses defiende, ¿no? Y por eso es que también ha tenido huelgas tremendas de parte de los obreros ingleses, que son duros, ¿no? Los obreros ingleses, que son, pues, gringos, como podemos decir, grandes, fuertes, pero son obreros, ¿no? Entonces, esa es la situación. Yo creo que es producto de la lucha de clases que existe. Ustedes no van a ver en el empresariado boliviano señores empresarios que digan que los dirigentes son buenas gentes. Siempre los van a denostar. En cambio, sí, ustedes van a ver a veces
trabajadores que dicen, no, mi patrón es bueno, porque seguramente no hará malas cosas, respetará sus derechos. El trabajador en ese aspecto a veces es más, digamos, condescendiente con la situación porque sabe que dentro de esa organización económica le están generando los medios de subsistencia. No estamos en una etapa para tumbarlo al sistema y establecer un nuevo sistema. Creo que no hay condiciones. Lo que estamos es en un periodo de reivindicar los derechos de los trabajadores y buscar que el gobierno cree más fuentes de trabajo, no solo pegas en la función pública, que es importante, pero más fuentes de trabajo. Entonces, es producto de la lucha de clases, pero esa lucha de clases se da en esos momentos, en esos niveles. La lucha de clases no quiere decir que el trabajador cuando va a la fábrica tenga que destruir sus instrumentos de trabajo. No, para nada. Eso ya sería un ámbito delictivo, ¿sí? La lucha de clases es una lucha de reivindicaciones porque se respeten sus derechos y mejores condiciones. Eso es lo que le puedo decir, compañero. Está bien, gracias, doctor. Entonces, ¿se consideraría que siempre es mejor tener un sindicato a no tener nada? Sí, miren, yo les digo, hay sindicatos que estando organizados no pueden conseguir. Y los que no tienen, olvídense. Olvídense. Se pueden producir las violaciones que estén y los trabajadores pues simplemente saben, algunos sospechan, otros ni saben. A ver, pregúntale a alguien, tú trabajas hasta las 10 de la noche, si en este restaurante te pagan de cargo nocturno. Pregúnteme. No, para nada. Pero la norma dice que se paga de cargo nocturno desde las 8 de la noche, como es servicios, 25% de 2 horas, digamos, tu hora de trabajo es, por decirles, 30 pesos. De esos 30 pesos deberías percibir un 25% por recargo nocturno, porque está demostrado científicamente que el organismo se desgasta más en la noche que en el día. No, que no piensas cobrar, ni piensas cobrar, eso nunca se demanda. ¿Por qué? Porque hemos destruido sindicatos. Y cuando quieren los trabajadores organizarse, les dan duro a los dirigentes, los primeros en salir son también, ¿no? Es la realidad. ¿Mm? Un dato más. ¿Cuántas industrias habrán? Pequeñas, grandes industrias. Entre microemprendimientos, macros, en La Paz hay más de 3.000. ¿Y saben cuántos sindicatos están afiliados a la Federación de Fabriles de La Paz? 70. Fíjense la diferencia. ¿Dónde están los 2.000 y tantos? Los 2.930 sindicatos más que deberían haber. ¿Ya? Esa es la realidad y dentro de ese marco pues nosotros trabajamos, luchamos, no todos estarán de acuerdo, yo respeto siempre, otros tendrán otra visión, ¿no? La pueden también expresar, jamás se les aplazará por expresar sus ideas, ¿sí? Bien, compañeros, vayamos a los principios, por lo menos alguito hablemos. A ver, ¿por qué es importante saber los principios? Porque los principios son las líneas directrices, son los criterios fundamentales, son los enunciados básicos que van a guiar a nuestra disciplina, a nuestro derecho del trabajo, un derecho noble que sirve para proteger al económicamente débil. Y porque como inspiran todo el derecho del trabajo en su conjunto, el que no sabe los principios no va a poder ejercer adecuadamente el derecho del trabajo. La labor de abogado laboralista. Por eso es importante. Y tal vez en materia laboral se hace más hincapié que en otras materias de los principios de nuestra materia. Se hace más hincapié. Entonces, siempre les he dicho, el que no sabe los principios no sabe derecho del trabajo. Por eso diría que son importantes. Pero además habrá que entender que los principios no solo hay que saber de memoria, sino hay que entenderlos y aplicarlos para poder ejercer. Ahí está el verdadero rol de un abogado laboralista.
No podemos decir, a ver, ¿qué principios hay? El principio protector, el otro principio de progresividad y denunciabilidad, ¿cuál es el otro? Primacía de la realidad, razonabilidad, intervencionismo. Ya sé los principios. ¿Qué saben? Nada. Saben de memoria y se van a olvidar en 2 minutos. No. O el principio protector, ¿cuántas reglas tiene? Indubio por penal, norma más favorable, condición más beneficiosa. ¿Y cómo era la norma más favorable? No sé, ¿era una situación? No. Así no va. Aquí hay que entender, hay que captar si uno quiere ejercer. Ahora, si uno quiere defender al otro lado, también tienen que saber, porque si no saben, el otro les va a dar duro, porque ustedes van a querer defender al empleador desde el criterio de que por qué le corresponde. No, no, no. Desde el tema de los principios traducidos en las normas laborales. Principios inspirando normas laborales. Por eso es importante saber los principios, ¿no? Entonces, reitero, los principios son las líneas básicas, las líneas directrices que van a informar algunas normas. ¿Qué quiere decir? Que van a inspirar pues al legislador para que haga las normas en base a los principios. Van a dar soluciones, van a llenar los vacíos jurídicos. Por eso son importantes los principios. Los principios son enunciados básicos más generales que la norma. Los principios no son normas, son más generales que la norma, porque inspiran la elaboración de normas, suplen a las normas cuando no hay y orientan a las personas que van a aplicar el derecho del trabajo. Todos los principios se relacionan entre sí y en su conjunto le van a dar una configuración, una fisonomía al derecho del trabajo. Esa fisonomía de carácter protector. Por lo tanto, los principios es la base sobre la que se edifica el derecho del trabajo, sobre la que se estructura. Los principios son el armazón de nuestra disciplina, ¿sí? El armazón. Ahora, ¿cuáles son las funciones que cumplen los principios? Primera función, informativa. ¿Sí? Aquí nos vamos a ver, a anotar qué función cumple. Aquí. Primera función, informativa. ¿Por qué los principios cumplen una función Ay, mira bien chueco estoy. Informativa. No quiere mi punto, siempre se ve del punto. No se van a preocupar. Informativa. Porque el legislador, el que elabora la norma laboral no solo se elabora en el órgano legislativo, también en el órgano ejecutivo, mediante decretos, resoluciones, reglamentos, mediante leyes, mediante convenios internacionales. El que elabora la norma se tiene que inspirar en los principios. Si no, no va a cumplir el rol del derecho del trabajo. Por lo tanto, los principios son en su labor, en su función informativa, inspiradores de normas, inspiran al legislador y es el fundamento con eso del ordenamiento jurídico, al legislador, al que hace la norma, y con eso es el fundamento de todo el ordenamiento. Otra función es normativa. También cumple una función normativa. ¿Por qué una función normativa? Porque actúa como fuente supletoria cuando hay ausencia de ley. Si hay un caso en el que no hay una norma, ¿con qué voy a subsanar? Con los principios. Según el principio tantos corresponde esta aplicación. Entonces, también es fuente supletoria. Y finalmente una función interpretadora.
esta función, aquí se los apunto, a ver, ojalá me salga bien la A, interpretadora. Bien. ¿Por qué? Porque orienta al juez, al intérprete, al que va a aplicar la norma. O sea, le ayuda al que elabora la norma, llena el vacío jurídico y le va a orientar al que va a aplicar, al juez. Por eso los jueces van a ver ustedes sentencias laborales. La presente sentencia se basa en los principios del derecho laboral. Siempre coloquen, porque se tienen que orientar en eso. Entonces, habrá pues jueces que cumplen esa labor. Yo la verdad veo pocos que no cumplen esa labor. No sé, esto no es derecho penal para que, digamos, le metamos con todo, no, esto es corrupción, no. Son a veces lentitos, son a veces que juzgan, una parte dan, otra parte no dan, son a veces, digamos, no quieren dar curso a todo lo que les pedimos, pero no, yo no podría, sería temeraria de mi parte decir que todos los jueces laborales son corruptos. No, porque yo ejerzo en ese campo. Y la mayoría de los casos, 90 y mucho por ciento gano. Si yo diría que todo está podrido, entonces estaría aceptando que yo gano haciendo corrupción. Y no es así. Entonces reconozco la labor de muchos jueces de trabajo. Puedo cuestionar algunos, sobre todo temas administrativos, sobre todo también al Estado que no provee la cantidad de jueces de trabajo o no separa seguridad social con laboral, porque a veces entran 300 procesos en seguridad social y 20 en laboral y tiene que atender todos. Entonces, hay varias razones. Entonces, no todos pueden hacer una actuación indebida. Entonces, tienen que basarse los jueces en esta función interpretadora. Finalmente, su forma. ¿Cómo tiene que ir los principios? Así. Blas Rodríguez, un profesor uruguayo, dice que no es conveniente que los principios sean enunciados textualmente, ¿no? Porque le quita fecundidad. No es necesario enunciarse de manera muy formal, porque son principios. Porque están por encima de la norma. Porque no sería conveniente encasillarlos en una norma. Yo respeto ese criterio, pero no comparto para nuestra realidad boliviana. ¿Por qué? Porque el empresario boliviano es muy particular. Uno le dice, es principio. ¿Dónde está? Es principio, no necesitamos que esté. No, ¿dónde está? Entonces, Bolivia, país de los chuis, hay que ponerle el principio. Y están los principios en la Constitución, que es donde deben estar siempre, porque la Constitución es principista en muchos aspectos, pero también están en el Decreto Supremo 28.699, de 1 de mayo de 2006. También están los principios ahí. Entonces, fíjense ustedes, están enunciados. Ahora, muchos principios están expresados en normas. Muchas normas se han expresado en los principios. Eso vamos a ir desarrollando en este tema que se va a interrumpir dentro de un rato porque vamos a avanzar hasta esta parte nomás, ¿no? Entonces, fíjense ustedes, los principios en cuanto a su forma no deberían ser enunciados, pero en Bolivia creo que después de haber tenido 21 años de una política neoliberal del 2005 al 2021, ¿sí? Que al 2006, perdón, del 85 al 2006, estoy ya mal, 1985 al 2006, 21 años de secante neoliberalismo, pues
es necesario establecerlos en una ley, es necesario establecerlos en la Constitución, pero nada mejor que los principios inspiren bajo estas líneas directrices normas que protejan a los trabajadores de la manera más adecuada. ¿Sí? Eso podríamos decir con relación a su forma. Ahora nos corresponderá ver el principio protector, pero como verán es larguito, es el principio más importante, es la razón de ser del derecho del trabajo. Entonces, antes de terminar la clase, lo que quería era informarles una situación para que nos pongamos ya de acuerdo. Yo les voy a ir diciendo algo que ha ido pasando ayer. No sé, ustedes también han debido saber de esta situación. Ayer pasando clases, los alumnos no tenían retorno de micrófono, habían sido bloqueados. No sé si les habrá pasado en alguna otra materia. Entonces yo dije, algo está mal en mi computadora, alguna tecla he apretado mal para el bloqueo. Pero me comentan algunos compañeros, no, en otras materias hemos tenido la misma situación. Lo que me ha llevado a averiguar qué es lo que está pasando. Lo primero que hice es sospechar de la gente de sistemas. Entonces los empecé a eliminar del grupo. Porque aquí están los de sistemas, en su grupo hay 3 de sistemas. Eliminé a uno, eliminé a otro y al otro me dice no puede eliminar porque él es el que ha creado. Entonces, si no puedo eliminar, le llamé. Y le pregunté, ¿por qué no tengo audio con los compañeros? Y me dice, son instrucciones de las autoridades de que ustedes tengan bloqueado el micrófono. A mí me parece una barbaridad. Yo sé que hay muchas denuncias con relación a estas cosas y demás, pero sin consultarle al docente, teniendo en nuestro plan de formación 20 puntos de participación en clases, nos bloquee. No. Entonces le dije, eso no pueden hacer. Es más, el Zoom, yo pago mensualmente por el Zoom. Usted me dijo, no, es que doctor, nada, yo pago. No me está dando usted el Zoom. Y así fuera, no me pueden bloquear. En el peor de los casos deberían consultar al docente, pero no de una manera prepotente, arbitraria, establecer estas situaciones. Para eso volvamos a las clases presenciales y yo les digo, yo les invito a ustedes que presenten notas a la vicerrectora para que ya haya clases presenciales. Los niños están pasando clases presenciales y nosotros no. Estamos desaprovechando un buen aprendizaje. Entonces, le dije que me tiene que restituir. Y él me dijo, ¿sabe qué, doctor? Estas son órdenes y además cada docente tiene su ayudante, un alumno. No, aquí no hay ayudantes. Porque no, los ayudantes que han concursado para el examen de competencia se han aplazado. Entonces yo no puedo tener ayudante. Y no puedo tener ayudante a otro abogado, no puedo tener ayudante a uno del curso, a un compañero que sea el ayudante o a otro extraño. Eso es ilegal. Y no podemos fomentar la ilegalidad. Entonces dije, no. Entonces voy a habilitar que entren cuando quieran. Todo esto. Muy bien. Entonces le dije, usted no va a hacer lo que quiera. Aquí me habilita como tiene que ser nomás. Y al final me dice, yo no soy el culpable. Sí, yo sé que no es el culpable. Pero le digo, usted me restituye, compañero. Aquí dice, Eric le pasó en una materia, ¿verdad? Gemina dice, entendido que, doctor, pasa clases presenciales divididos en grupos en la facultad. Y eso es lo que vamos a hacer. El tema es que yo el 19
Muchas gracias por ese dato, compañero. El 19 de mayo he presentado una nota por escrito al director de carrera pidiéndole que me autorice tomar exámenes presenciales y algunas clases presenciales. No hay respuesta hasta hoy. Ayer he llamado y me ha dicho, doctor, están haciendo un informe para decirme sí o no. Y me ha dicho que le llame hoy. Terminado la clase, aquí está, Estefanía. Tengo que llamarle y decirle cómo es de mi respuesta. A ver, 19, 29, 30, 31, 12 días después, 2 semanas después no hay respuesta. Entonces, esa es la situación. Por esa razón, vamos a crear un nuevo grupo de WhatsApp. Yo les voy a mandar. Les pido, por favor, que en el grupo, cuando ustedes quieran incorporarse, se incorporen con su nombre y apellido del alumno. Porque si es otra persona, no vamos a admitir. Entonces, con su nombre y apellido. Dice aquí, Patricia Esteves, yo veo en mi lista, adelante. Darien Enovere, adelante. Gemina Velázquez, adelante. Jessica Crispín, adelante. Ricardo Jurado, adelante. Así. Todos. Giovanna Yucra, adelante. Andrea Lima, adelante. Así. Y por ese medio les voy a mandar los enlaces. Pero ya no quiero que estén los de sistemas. Mire, no han estado los de sistemas durante todos estos años. Este año no sé por qué aceptado por comodidad que creen y el lío que tenemos. ¿Sí? Entonces, esa es la situación. ¿Sí? Les ha pasado eso de materias. Aquí dice Ninfa, de acuerdo, estaremos. Tengo que poner esas situaciones. Voy a seguir insistiendo que las clases sean de todas maneras presenciales. Lo que no significa para nada que no les dé trabajos, que la virtualidad no utilicemos. Ya vamos a empezar a utilizar todavía, no con mayor énfasis, pero no debería ser para cortar la palabra a los estudiantes. ¿Sí? Claudia López, disculpe, usted quería hablar. Adelante, señorita. Sí, doctor, buenas tardes, compañeros. Bueno, me parece una medida muy desacertada de parte de quien haya venido, ¿no? Las autoridades, como indican, personalmente no me ha pasado y realmente me siento un poco, no, antes de nada ya coartada, porque personalmente creo que si estamos en un proceso de enseñanza-aprendizaje, tiene que haber el aporte de ambas partes. No estoy de acuerdo, doctor. Yo le quiero agradecer de antemano por las medidas que está tomando usted, puesto que imagínense en una carrera de derecho donde nos estamos formando para defender los derechos. Imagínense estar coartados hasta en el habla o en el pensamiento, en poder opinar algo. Me parece que no tendría sentido las clases, doctor. Muchas gracias, compañera. Gemina, adelante. Doctor, sí quería comentarle que me pasó algo similar en otra materia. Verá, en esa materia somos casi 300 estudiantes y hasta ahora recién nos proporcionaron un enlace para entrar todos, más antes el doctor estaba preocupado porque solo entrábamos 100 y todo aquello. Incluso no le habían proporcionado el Zoom, pero se comunicó el auxiliar en una clase e incluso, igual que le comentaron, querían mencionar a un encargado de los alumnos para que sea el ayudante. Me dijo a mí, porque yo estaba reclamando ahí, ¿por qué no hay clase? Pero entonces yo no acepté porque no me parece correcto, porque se debe rendir un examen y seguir todas las formalidades, ¿no? Para estar preparada para el cargo. Entonces, no acepté, creo que se enojó bueno, recién es que ya estamos pasando clases. Gracias, Emilio. Entonces, sí, vamos a hacer esto. Ojalá nos autoricen la presencialidad. Lo que vamos a hacer si autorizan la presencialidad, lo que nosotros vamos a hacer es cuidar la salud, ¿no? No, digamos que sé yo, martes este grupo, jueves este grupo. Mientras el martes no vino este grupo, va a ser esta labor. Mientras el jueves vino este grupo, va a ser esta otra labor. De modo tal que no nos asignemos nada, porque somos como 75, 80, y con 40 sí podemos distribuir en un aula grande, ¿no? Con la distancia social que corresponde, ¿sí? Bien, ¿hay alguien más que quiera opinar? Aquí están sus apoyos también a que las clases puedan ser presenciales, ¿no? Bien,
Si no hay nada más, compañeros, siempre agradeciéndoles su atención y que participen. Vamos a ir viendo cómo solucionamos todas estas cosas.